nada, vamos a dar comienzo a esta tarde de conocimiento. Buenas tardes, autoridades presentes y en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Novelda Genómico, concejala de Cultura y primer teniente alcalde, también a la directora de la Fundación Jorge Juan, Graciela Luz Román, al técnico de Cultura José Luis Pellín, al final pues personas artífices de este tipo de conferencias. Y a todos ustedes, bienvenidos. Y como no puede ser de otra forma, dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, a Juan José Oña Fernández y a José Bañón Verdú, y excusar la presencia de Natalia Mateo Ripoll, que por motivos familiares no ha podido estar con nosotros y que también estaba previsto que interviniera en la conferencia de hoy. El motivo fundamental de la celebración de este ciclo es seguir andando y poniendo en valor al insigne marino noveldense Jorge Juan y Santa Cilia como figura clave para entender las inquietudes que surgen en el siglo XVIII y personaje muy destacado de la Ilustración española. Un hombre en la historia de España que traspasó fronteras, alzando fama universal. Recordamos también que nos encontramos celebrando el 30 aniversario de la Fundación Jorge Juan, cuyo valor más importante es dar visibilidad a la figura de Jorge Juan a través de actividades, conferencias, publicaciones, exposiciones, actividades didácticas y divulgativas. Por segundo año celebramos el ciclo de conferencias en tiempos de Jorge Juan, un viaje al siglo XVIII, que pretende dar luz no solo a la figura de Jorge Juan, sino a acontecimientos importantes que marcaron nuestra historia más cercana o la propia historia de España. El título de la conferencia que hoy presentamos, Galeras del Mago Merlín, el desembarco de los tercios españoles en Cornualles en 1595, un episodio histórico que nos adentra en una antigua profecía atribuida al mago Merlín, así como en aquel desembarco de los tercios españoles en las costas de Cornualles en 1595. Y para conocer a nuestros ponentes de hoy, con sus magníficos currículums, presentamos en primer lugar a Juan José Oña Fernández. Nace en Puerto Llano en 1963, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, con la tesis doctoral La subversión contra la dictadura de Primo de Rivera, sobresaliente cum laude, profesor tutor de la UNED en los centros asociados de Barbastro, Elche, Elda y Calatayud, y director del máster en Historia Militar de CISDE. Entre los libros publicados destaca Ciudad Real y su regimiento, la rebelión artillera de 1929 contra la dictadura de Primo de Rivera, Sobre los cielos de Ciudad Real, la inquietud aeronáutica en la provincia, Los años convulsos, el fotógrafo Alfonso y la sublevación de Jaca, El Carmen, 1920, una tragedia a la soviética en Zaragoza. Todos estos trabajos han recibido diversos reconocimientos y premios. Trabajos y artículos, publicaciones periódicas, además de haber impartido conferencias divulgativas o comunicaciones en congresos relacionados con la historia militar, el patrimonio cultural, los conflictos armados o expediciones navales. Ha participado en el diseño de exposiciones como Unas letras invencibles, los libros de la Gran Armada 1588, y por último destacaremos el trabajo realizado sobre la expedición contra el sur de Inglaterra en 1595 en coautoría con Jorge Bañón Verdú, que también se encuentra hoy con nosotros, publicado en la revista Ejército, Galeras y tercios de España, El azote anfibio de Inglaterra, Cornualles, 1595, premio Accesi de la Fundación Alvar González. Nuestro segundo ponente, Jorge Bañón Verdú, nace en Madrid en 1960, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Los primeros años de su vida profesional los pasó en empresas de ingeniería medioambiental, pasando posteriormente a dedicarse al marketing digital. En 2005 ingresa en la Armada como oficial reservista voluntario, con destino al Museo Naval de Cartagena, participando en su proyecto museográfico en la puesta en valor del submarino Isabel. Posteriormente,
destinado al gabinete del jefe de Estado Mayor de Defensa en Madrid. Profesor del Máster de Historia Militar en CISDE, Fundación San Pablo, e impartido diversos cursos relacionados con la historia naval y de los más recientes relacionados con la Armada Invencible en la UNED de Cartagena y Calatayud. Coautor en diversos libros, Andas de la Guerra, Seguridad Marítima, Nuevos Retos y Naufragios en el Cabo de Palos. Asimismo, es autor de varios artículos relacionados con la historia naval en las revistas de Historia 16, Ejército o Ares. Ha participado en la producción de documentales de carácter histórico, Proceso de fortificación de la plaza de Cartagena, Cartagena, la muralla de Carlos III, Operación Úrsula y la Guerra de los Sellos, dedicado al correo submarino durante la Guerra Civil. En 2005 también recibe la tesis de la Fundación Álvaro González por el trabajo de investigación que hoy es objeto de esta conferencia, Galeras y tercios de España, el azote anfibio a Inglaterra, Cornualles, 1595. Y quiero aprovechar también, bueno, pues como ha sido una sorpresa recibir a María González Cort, que está con nosotros. Bueno, es una persona que significa mucho a los que de alguna manera hemos trabajado en novela, el modernismo, Jorge Juan. Ella es descendiente de Antonia Navarro Mira, la persona que de alguna manera pues, fue la pionera del modernismo en novela y que es un referente como mujer y que yo creo que, bueno, con todo el recuerdo que le tenemos, ella es importante que hoy esté ella aquí con nosotros. Gracias, María. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos por venir. Pues nada, y sin más, os cedo la palabra. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Empiezas tú, ¿no? Mismamente. Estupendo. Buenas tardes, ojalá. Me voy porque sí veo. A ver, para un marino, pues no podía haber mayor privilegio que estar hoy aquí con ustedes en la casa que vio nacer a Jorge Juan. El ejemplo en el que nos miramos todos los que hemos vestido el uniforme. Y bueno, pues simplemente quiero agradecerle su presencia. Esperamos que disfruten un poco de las aventuras que les vamos a contar. Y sin más quiero pasarle la palabra a Jorge Juan, a Juan José, que hoy vamos a tenemos Jorge, tenemos Juan José y Jorge Juan, en fin. Vamos a tener un poco de ello. Sin más, cedo la palabra a Juan José. Vale. Bueno, ¿se me oye bien con el final? ¿Con este tono de voz? Sí, ¿no? Para no acercarme. Me hago copartícipe de todo lo que ha dicho Jorge y además agradezco mucho este día que es histórico para mí porque nunca había pisado novela y puedo asegurar que el baño que he recibido hoy, histórico, cultural y sobre todo acogedor, hasta el momento va fenomenal. Lo promocionaré, desde luego. Me centro. Yo voy a hablar de dos partes en las que luego, como intermedio de ellas, intervendrá Jorge. Mi primera parte es un conflicto no declarado. ¿Por qué comenzamos así? Antes de hablar de esto de las galeras y del mago Merlín. Tradicionalmente la historiografía, y más secularmente, la historiografía sobre el conflicto naval que hubo entre la monarquía hispánica, Felipe II, la monarquía tudoriana, Isabel I, y no nos olvidemos las Provincias Unidas, los Países Bajos protestantes que se decían, se ha obviado, se ha relegado por la atención en exclusiva a tres acontecimientos. Uno, la Armada Invencible, la Gran Armada, la Invencible, como queramos decirle, la Spanish Armada, como dicen allí en el mundo anglosajón. Otro, el asalto de Drake a Cádiz, 1586. Otro, el asalto a Cádiz de Essex en 1597. Y parece.
Pero si comprendemos lo que fue aquel conflicto y ahondamos en el conflicto, seguramente tendremos otra visión, que es la que, repito, desde 1588, ya con las primeras cartas geográficas que muestran la travesía de la Armada Invencible por Lord Howard a la reina Isabel I, solo se vindican esos tres hechos. ¿De acuerdo? Es un conflicto no declarado, pero que acaba con un final declarado. Es un conflicto en el que finalmente España va a vencer, pero no por derrota militar, va a vencer técnicamente. Esto es como un combate de boxeo a los puntos. Es como una liga deportiva. Pero lo que nos han contado hasta ahora es un arma de invencible derrotada militarmente, falso. Y los dos asaltos excelentes, todo hay que decirlo, de Drake y de Essex a Cádiz. Bien. En este panel, o en esta visión panorámica, hay unos actores. El más importante, Felipe II. Monarca hispánico, monarca absoluto. Y Isabel I, pero no menos importante, estos dos figuras de abajo. Los neerlandeses, para no decir Países Bajos, podríamos decir holandeses, neerlandeses, Mauricio y Guillermo de Nassau. A la postre será Países Bajos quien va a derrotar a España. Eso es mucho más allá. Bien. Avanzo. ¿Cómo entenderíamos hoy a la monarquía hispánica, a todo el esfuerzo bélico, logístico, en comparación con el siglo XXI? Rápidamente lo asociamos a una potencia actual. Estos son los escenarios a los que la monarquía hispánica hacía frente simultáneamente o paralelamente. En escenarios terrestres y marítimos, que es lo que más nos interesa hoy. A su vez, estos escenarios tenían unas vías logísticas vitales, esenciales para ser sostenidos por las armas. ¿De acuerdo? Uno, este pequeñito, a ver si se ve bien, bueno, centroeuropeo, que es el Camino Español famoso. Camino español muy caro, camino español muy lento, porque, sin embargo, como se ha demostrado en la historia, es la mar la que proporciona velocidad, rapidez, flujo logístico, mucho más que el escenario terrestre. Y, de otra parte, ese cordón umbilical que nos lleva desde Asia hasta América, hasta Europa, el oro y las joyas de Burma y, por cierto, las especias, no se nos olvidan, ¿de acuerdo? Esos son los escenarios. Eso es lo que tenía que sustentar la monarquía hispánica. Además, había unas áreas de interés y de influencia. De influencia eran todas aquellas zonas europeas con las cuales Felipe II podía contrarrestar a sus adversarios. Y en concreto fue Irlanda y Escocia. Y luego en el terreno, en el espacio terrestre, todos los aledaños a los Países Bajos, la zona de Austria Católica, etc. ¿Bien? Si nos vamos a lo que contra esa visión de la monarquía hispánica era propia de Inglaterra y de los Países Bajos, las determinaciones eran muy claras de los dos, defensivas ante la monarquía hispánica, porque era el poder del mundo. Queremos consolidar, Isabel I, mi reinado, punto uno, mi iglesia anglicana, mi forma de ver, y los Países Bajos, las Provincias Unidas protestantes, queremos consolidar nuestra defensa contra el ogro Felipe II. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo van a hacer en la mar? Con tres tipos de acciones: hostigamiento, interceptación y asaltos anfibios.
Hostigamiento, los corsarios. La siembra de terror en las costas. La captura de pescadores, que también hacían los españoles, por cierto. Se llamaba tomar lengua. Coger a pescadores, llevártelos y sacar la información, lo que hoy se llama inteligencia militar. Interceptación, la obsesión absoluta de la reina Isabel I. Tomar flotas de Indias. Hemos visto el cordón umbilical. Tomar las flotas. ¿De acuerdo? Asaltos anfibios. Localizados en un tiempo, un espacio para saquear, para obtener botín, para, si puedo destruir, destruyo, y además, sobre todo, para exigir contraprestaciones si me llevo incluso a nobles. Porque, claro, no podemos meternos ahora en la cuestión sociológica, pero estamos en unos regímenes absolutistas donde el soldado, el marinero, el campesino, bueno, no nos importa en todo caso las clases altas, con las cuales incluso podemos tener como prisioneros, como no, y que para cambio o para volver a casa, como pasó con un famoso jefe de la Guardia Invencible, van a pagar y bien de España. ¿De acuerdo? Si vemos en ese mapa, la acción de Isabel I era lanzar ese hostigamiento, pero además intentar, era una obsesión, capturar esas flotas. Pero también lanzó dos tentativas de carácter geopolítico, y una fue la ahora ya reconocida fracaso por derrota militar de Drake contra La Coruña y contra Lisboa. Todos recordamos a María Pita, ¿verdad? Ahora se está vindicando. Todo esto ha estado relegado, porque para la visión inglesa, que ha sido la que al final se ha absorbido en España, solo han sido valorables sus éxitos. Bien, y esto muy breve, ¿eh? Todo eso es el conjunto de conflictos alternativos que hubo, y simplemente lo que está en magenta es las fechas de inicio y referenciales, el camino español, el inicio formal bélico, todo porque Drake ya cansa a Felipe II y dice, se acabó, ¿de acuerdo? Pero cómo se acaba también luego con un acto formal en 1604, que es la firma del Tratado de Paz entre España e Inglaterra. Ya ha muerto Felipe II y ya ha muerto Isabel I. Bien, y ahora dirán, bueno, pero si estamos hablando de las galeras, por cierto, me vuelvo, las galeras están aquí. Fíjese la cantidad, están en amarillo, no sé si la pueden ver, un momentito, ahí. Fíjense todas los actos, los hechos, los sucesos históricos en este conflicto que existen. Las galeras se encuentran aquí. Esas galeras que va a hablar Jorge. ¿Y por qué van a surgir esas galeras? Pues por lo que denomino el factor Blavet. ¿Qué ocurre? Cuando en 1588 la Gran Armada, la Invencible, vuelve invicta, pero fracasada, en su tornaviaje por Escocia, por Irlanda, dejando 23 barcos a lo largo de esas costas y 5 hundidos, ese fue el resultado. Y el resto, unos 90, regresan a casa, que eso hasta ahora no se conocía, se habían duplicado las cifras de bajas y de naufragios. Resulta que se le presenta a Felipe II primero la oportunidad de, en la Francia católica, que hasta ahora no hemos hablado de Francia, porque Francia va a ser un terreno en disputa posteriormente, pero en este momento también de interés para Felipe II, porque tiene al enemigo hugonote, el famoso Enrique IV, el de más vale luego una misa por París, y una parte de Francia que es católica. Esa parte de Francia católica le pide apoyo a Felipe II para, enfrentarse a los hugonotes.
Entonces Felipe II, una vez que ha regresado esta armada invencible y los barcos se encuentran en el norte, recuperándose, rehabilitándose, momento que aprovecha la reina inglesa para lanzar esa contraofensiva súper bien planteada estratégicamente, pero incompetente mandada por el famoso corsario Drake, al cual, repito, se le derrotó en Lisboa y en Coruña, y además dejó mucho más bajas que la Armada Invencible en sí. Bueno, pues entonces Felipe II dice, con los restos de los tercios, bueno, la fuerza que ha llegado de la Armada Invencible, que la tengo en Coruña y en el norte de Santander, monto dos agrupaciones y las lanzo rápidamente a Francia para apoyar a este el duque de Mercurio. Y si puedo tomar tierra en Francia católica, desde allí iniciar una nueva estrategia naval. Estoy más cerca de Inglaterra. Y es lo que pasa. Hay unos combates interesantísimos, no podríamos perder tiempo, pero ahí están la sucesión de las 4 etapas que hay. Lo mandará Juan del Águila, les va a sonar Juan del Águila, porque Juan del Águila va a ser precisamente el protagonista de la última expedición, no estaba antes, contra Inglaterra, efectuada por el Felipe ya III. Y es cuando la fuerza española desembarca en el sur de Irlanda y son los sucesos de Kinsale, ¿vale? Bien, en este caso Juan de Águila, que llega a Francia, lo que hace es tomar posesión de Blavet. Hay una fortaleza hoy que es la fortaleza española, hoy se llama San Luis, por Luis, y desde allí ya tiene el control, más que el control, la posibilidad de cercar, hostigar, hacer las mismas acciones que el adversario hacía, salvo interceptar flotas, porque eso a España no le interesaba. Las flotas del adversario inglesas o en Países Bajos, lo mucho que tendrían serían especias, etc. ¿Vale? Con lo cual, a 150 millas, a 277 kilómetros, ya lo explicará luego Jorge, se va a lanzar esa operación de las galeras. Pero es que además, desde aquí, de Blavet y de Bretaña, Juan del Águila va a hostigar precisamente con sucesión de batallas positivas, pero ya terrestres, a esos hugonotes. Por eso es tan importante este factor que finaliza ¿cuándo? Cuando el rey hugonote se convierta en catolicismo. Entonces, claro, Felipe II dice, vaya, he conseguido que mi enemigo se convierta al catolicismo, es algo que quiere el Papa, ya no pintamos ahí nada. Y entonces la fuerza española se retira. Pero eso es en 1598 con el Tratado de Berlín. Esta es la génesis de las galeras. Y ya pasó a Jorge Bañón. Ya Juan José nos ha dado una introducción histórica a esto, pues yo me voy a ir más atrás. Y me voy a ir a mediados del siglo XII, en el que John de Cornwall, que era un teólogo y luego fue profesor de Oxford, publica un libro que son las profecías del mago Merlín. Dentro de todo lo que publica en ese libro se encuentra una profecía escrita en córnico, en el lenguaje local de la gente de Cornualles, que la tiene en 3 idiomas, en córnico, en inglés y en español. Y que dice, ellos desembarcarán en la roca de Merlín, los que incendiarán Paul, Penzance y Newry. Claro, esta profecía que da en la mentalidad de los córnicos, de los habitantes de Cornualles, y van a venir los tercios españoles a hacerla realidad. Y vamos a ver cómo es eso. Ahí tienen el escudo de Cornualles y vamos a hablar un poco de cómo se gesta esta operación.
¿Qué tenemos? Ha mencionado Juan José que al frente de la expedición que había en Blavet estaba el maestre de campo, Juan del Águila, y lo que era la parte naval de la operación estaba al mando de Diego Brochero. Diego Brochero, que tiene en común con Jorge Juan, que pertenecía también a la Orden de Malta, y bueno, pues es el que empieza a idear la posibilidad de tener un nuevo asalto sobre las costas inglesas. Y con un doble objetivo. Primero, evaluar las defensas de los ingleses, a ver cómo están, por si estuvieran susceptibles de planificar una invasión importante como la que había ocurrido años atrás, en 1578. Y por otra parte, pues, tantear a las flotas en la zona de Cornualles. Tenemos 3 puertos que son fundamentales para la flota inglesa, que son Falmouth, Dartmouth y Plymouth. Y de hecho, es en Plymouth donde en esos momentos que se está preparando la operación, está Drake y Hawkins preparando una expedición al Caribe, la que al final le va a costar la vida a los dos. Entonces, es un momento muy oportuno de proyectar fuerza y tantear las defensas inglesas en Cornualles. No es la única zona que se baraja, se habla de las islas Orlingas, las islas Scilly. Siempre ha habido una obsesión, lo que pasa es que está muy bien porque está muy cerca de la costa inglesa, pero tienen el problema de la logística, del abastecimiento. Están allí solas y en un momento dado pues pueden ser asaltadas y la guarnición de allí sufrir mucho. Así que se opta por Cornualles. Uno de los motivos es que en 1549 hay una revolución católica dentro de Cornualles. Estamos en plenas guerras internas de religión y saben que son tremendamente cruentas. Perdón. Y es Cornualles uno de los puntos donde se produce una rebelión católica muy importante, que es la Prayer Book Rebellion, y que es sofocada a sangre y fuego por los protestantes. Pero, sin embargo, queda un pozo de apoyo católico que en un momento dado, frente a una incursión, pues pueda ser jugar a favor de España. Entonces, tampoco se diseña una gran operación, no es una operación como ha sido la de la Gran Armada, nada de eso, no, es una operación de tanteo, es una operación de efectos muy limitados, tanto en el tiempo como en los objetivos militares que pretenden cubrir, y además que se puedan replegar rápidamente. De los recursos que tiene en Blavet, digamos que tiene lo que es, lo manda Brochero, pero hay 4 galeras, hay una gran flota de filibotes que están mandados por Pedro de Zubiao. El filibote es como una nao pequeñita, pobremente armada y mucho más adecuada para transporte de personal y de mercancías que no como plataforma de guerra. Y al final Brochero impone la idea de trabajar con las galeras. Luego veremos por qué. Y se alistan las 4 galeras que hay ahora mismo en Blavet. Hemos trabajado investigando el nombre de las galeras y es muy curioso porque en la documentación de estas galeras aparecen las tipologías más que los nombres. Entonces hay una galera que llaman capitana, pero es tipología de capitana, otra que llaman patrona, probablemente fuera la Diana, que participó en la Gran Armada y que luego tuvo un botín, y luego 2 que tienen un nombre propio, que son la princesa y la bazana. La capitana, hablo de tipologías porque había galeras grandes, muy grandes, que eran las galeras capitanas, las patronas que eran más pequeñas, y las ordinarias. La bazana y la princesa eran de las ordinarias.
ordinarias. Se diferenciaban en la eslora, en el número de remeros y tal. No voy a entrar en mucho detalle en eso, aunque ahora hablaré algo más de las galeras. Y embarcan 3 compañías de arcabuceros, de las que había, que no son solo arcabuceros, había arcabuceros, hay piqueros y demás. Y quiero resaltar una cosa importante, porque los 3.000 hombres que se mandan a Guavet en 1590 son tercios de armada, no son los mismos tercios que están combatiendo en Flandes, son tercios de armada, es lo que hoy podemos considerar infantería de marina. Es decir, estaban preparados para combatir a bordo de las naves y para proyectar la fuerza naval sobre tierra, para desembarcar. Y eso les daba unas ciertas peculiaridades. Todos han visto escenas de Rockroy y demás, con los piqueros, unas picas de 4 o 5 metros. Bueno, los piqueros que iban a bordo de la galera llevaban medias picas. ¿Por qué? Porque un palo de 5 metros dentro de una cubierta de un barco es muy difícil de manejar. Entonces, los piqueros, ¿qué es lo que hacían? Utilizar picas más cortas, de 2-3 metros, simplemente para evitar los abordajes, que alguien saltara. A nivel de las espadas que llevaban los tercios de armada eran más cortas que las espadas que se llevaban los tercios de infantería tradicional. Es decir, y había una especialización en el combate y en el armamento. Bueno, de promedio, una galera además llevaba una dotación de 250 hombres, divididos entre la gente de cabo y la gente de remo y la gente de guerra. Quiere decir que llevaban los remeros, esclavos, forzados y buenas boyas, es decir, remeros pagados, llevaban la parte marinera, digamos, de la dotación, donde estaba el capitán, el piloto, el navegante, los calafates, carpinteros, etc. Y luego llevaban tercio de armada, no los 400 que embarcan, sino los propios de la defensa de la galera. Entonces, calculamos que aproximadamente el contingente total de la operación era de unos 1.400 hombres. Vamos a ver un poco cómo era una galera. En la imagen grande pues, ven lo que es la estructura general de la galera, con sus 2 bandas de remos a babor y a estribor. Vemos una parte que es lo que se llama la carroza, que es la parte de popa, que es como una tienda de campaña, o con una forma como las carretas del oeste, una forma, bueno, pues ahí es donde iba todo lo que era la oficialidad de la galera. Detrás, en la popa, iba el timonel, y aquí me van a permitir ser un poco escatológico, porque esa popa tenía una denominación que era de culo de mono. ¿Por qué? Pues porque la popa, digamos, tenía 2 carrillos y una hendidura central que era donde se asentaba el timón de codazo. Probablemente si el arquitecto naval actual lo hubiera llamado de melocotón, pero en aquel entonces lo llamaban de culo de mono. ¿Cómo funcionaban los remeros? Pues los remeros de estas galeras remaban con una forma de remo que se llama agalocha. Es decir, el mismo remo era manejado por 5 o 6 remeros, 4, 5 o 6 remeros. Piensen que cada remo pesaba 150 kilos. Entonces es imposible que lo manejara una sola persona y tenían que ser varias personas las que manejaran cada remo. Y luego, otra de las cosas que tenía interesante la galera es que estaban bastante bien artilladas, principalmente en la proa, donde llevaban 5 cañones de distintos tamaños, un cañón central de mayor calibre y luego varios laterales. Y luego por toda la galera se disponían pequeños cañones pedreros, que normalmente eran cañones antidotación, para
barrer las dotaciones enemigas. Sobre una superestructura que era lo que se llama la postiza en la galera, que es una superestructura que sale de la cubierta principal, es donde se asentaban los remeros, y luego había como dos pasillos que era donde se posicionaba la guarnición de la galera, donde se posicionaban los soldados que iban a bordo. Y esa postiza, para proteger a los remeros, llevaban unas tablas que eran los paveses. Entonces, cuando esas tablas normalmente cuando la galera iba navegando, iban tumbadas. Cuando la galera entraba en combates, se levantaban y eran como unos escudos de protección. No sé si han visto las películas de los barcos vikingos, que llevan en los laterales, llevan los escudos redondos típicos de la época. Pues esto era para ese tipo de protección. En cuanto a la propulsión a vela, estas galeras en concreto llevaban dos mástiles, un trinquete y un mayor, aparejados con velas latinas. Bueno, ¿y en quién recae el mando de la operación? Hemos dicho que Brochero es el que la idea, pero es llamado a Madrid, porque está además llamado a destinos mayores, que va a ser nombrado almirante y pues va a tener mucha influencia en los años posteriores en cómo se van a desarrollar las armadas españolas. Entonces, Brochero delega el mando de la operación en Carlos de Amézola, que era su segundo. Va a ser Carlos de Amézola, cabo de galeras, quien va a tener el mando de esta operación. El mando terrestre, que está supeditado al mando de la operación, a Carlos de Amézola, va a ser el maestre de campo León de Peleta. Y a su cargo va a llevar al sargento mayor de los tercios, que es Juan de Árnica. Quiero hacer una referencia a que el sargento mayor de los tercios no lo podemos comparar en los empleos militares de ahora, porque el sargento mayor de los tercios mandaba por encima de los capitanes. Entonces era, digamos, la mano derecha o el segundo, en términos navales, del maestre de campo. Entonces, con mucho mando. Además, embarca un entretenido, un inglés, que es el capitán Richard Barley. Este hombre es de Devon, de una zona próxima a Cornualles, y es católico, es un católico rebelde que está al servicio de Felipe II y que va a hacer labores de todo tipo, desde intérprete a inteligencia, en fin, va a ser un complemento bastante interesante a todo esto. Y no podía faltar un capellán, que en este caso es el dominico, Fray Domingo Martínez. Esta es la bahía de Mount, que es donde se va a desarrollar toda la operación. ¿Vale? El mapa está al revés. Normalmente los mapas que vemos siempre están en el norte por arriba y el sur por abajo. Bueno, este está invertido. Y ahí vemos pues todas las poblaciones de las que vamos a ir hablando ahora. Esta es una bahía curiosa porque tiene una isla que es el monte de San Michel, que se parece mucho al monte de San Michel que hay en Normandía, en la zona de Normandía. Bueno, pues es que este era propiedad también de los mismos benedictinos franceses que tomaron este monte San Michel. Vieron que tenía una similitud geológica con donde ellos tenían establecido su abadía principal, y bueno, pues ellos establecieron otra abadía en este monte, que también está sujeto a las mismas mareas, y también hay momentos en el día que deja una lengua de tierra al aire para poder atravesar en determinadas épocas del año. Bueno, pues en el entorno de esta bahía hay una serie de poblaciones principalmente de economía pesquera, y también pues agrícola. Y vamos a analizar ya, vamos a entrar en combate. Y vamos a ir viendo día por día qué es lo que pasa en esta operación. Bueno, el primer día
salen las galeras de Blavet, de Port-Louis, y salen en dirección a Penmarch, que es una población que hay un poquito más al norte, unas 45 millas náuticas. Bueno, llegan por la noche, y entonces, o al anochecer, y entonces antes de entrar en la población, fondean al noreste, se quedan fondeadas allí, porque una de las cosas que pasa en Penmarch es que está en manos de los hugonotes. Entonces, claro, entrar en una población sin saber muy bien qué te vas a encontrar, pues los hace ser prudentes y pasar la noche fuera. Pero a las 8 de la mañana el sargento dice, todos para tierra. Y entonces, en la documentación no lo hemos visto, pero yo estoy convencido, o sea, todas las galeras llevan un bote para maniobras, para barqueo y demás. Y yo estoy casi seguro de que llevaban otro remolque, porque con uno solo el desembarco sería muy lento. Entonces, sospecho que debieron de prever el llevar un bote adicional en cada una de las galeras. Bueno, pues aquí el sargento Juan de Árnica monta a sus muchachos en los botes y se va como un toro a Penmarch. Los habitantes de Penmarch, que se ven venir un problema, pues salen, negocian con el sargento mayor y al final les sacan 3.000 ducados. Bueno, pues empieza bien la misión. Se embolsan los 3.000 ducados y dicen, pues nada, vámonos. ¿Qué hacen el día 3? El día 3 salen de Penmarch, ponen rumbo a la punta del Raz y desde ahí se dirigen a un punto estratégico que es Pont-d'Aví. Pont-d'Aví está delante de Brest. Brest es una población que Juan de Ávila ha intentado tomar, pero no ha podido. Y sin embargo, justo enfrente de Brest está Pont-d'Aví, que lo lleva, está a mando de un francés, de Monsieur de la Fontaine, donde tienen un punto seguro, fortificado. Bueno, iban a darle apoyo logístico, porque Monsieur de la Fontaine había pedido a Blavet que le mandaran una serie de bastimentos, bizcocho, pólvora y tal, para mantener. No le dan todo el que pide, pero bueno, le sirve para aguantar un poco más. El día 4 se hacen a la mar, otra vez. Bueno, el día 4 están haciendo la descarga de estos bastimentos y el día 5 se hacen a la mar nuevamente y salen de Pont-d'Aví al pueblo de la Conquête, que es otro pueblo pues, del estilo de Penmarch, que está en manos de los hugonotes. Y ahí no lo tienen tan fácil. Se intentan desembarcar, pero encuentran muchísima hostilidad, no son tan negociantes como los de Penmarch y se arriesgan a tener un mal encuentro. Y claro, no era la misión era Cornualles, entonces con buen criterio, si no se lo ponen fácil, bueno, seguimos navegando y adiós, muy buenas. A las 5 de la tarde pues ya llega un momento que Amezola dice, bueno, pues no podemos desembarcarnos, nos vamos. Se encuentran con un problema y es que la navegación de ese día la tienen que hacer a remo porque no hay viento. No hay viento. En esta zona los vientos son del sudoeste, que son vientos muy buenos para llegar a Cornualles, pero si no hay, no hay. Por lo cual pues tienen que forzarse los remeros en ir navegando. El día 7 se encuentran con un pequeño navío que es del pueblo que han dejado atrás, de la Conquête, que lo manda además un marino inglés. Entonces, bueno, lo abordan, obtienen información sobre lo que está ocurriendo en las costas de Cornualles y como el barco es enemigo, pues lo echan al fondo, lo barrenan y lo echan al fondo. A las 10 de la mañana ya se levanta viento, entonces se le da un alivio a los remeros, verán las velas y se navega a vela durante
de la jornada. Y el día 8 de la expedición, si se fijan, no lo he comentado antes, estoy poniendo las fechas del calendario gregoriano y del juliano. ¿Por qué? Porque si consultan documentación inglesa, en aquella época todavía ellos seguían el calendario juliano y todavía ha tardado unos cuantos años en pasarse al gregoriano. Entonces, pues en un momento dado, para que puedan tener una referencia en ambos calendarios. Bueno, pues al amanecer de este día 2 de agosto se encuentran en la punta del cabo Niza, un cabo que ya era un viejo conocido porque la Gran Armada pretendía reunirse en ese cabo antes de cruzar el canal de la Mancha. Bueno, pues ellos llegan al cabo Niza, que cierra la bahía que hemos visto antes, la bahía de Mount, y desde ahí ponen rumbo a Mousehole, que está al extremo contrario, digamos, de la bahía. Por la mañana temprano hay niebla, con lo cual no son percibidos por nadie en la costa. Y a las 8 de la mañana empieza el desembarco. ¿Y dónde van a desembarcar? En la roca de Merlín. Qué casualidad. Mientras que termina el desembarco y las tropas en tierra se dividen en dos grupos, uno se dirige hacia Mousehole y otro se dirige tierra adentro. Y entre tanto las galeras se posicionan delante de Mousehole y empiezan a batir con los cañones a la población. Entonces, ahí hay un movimiento envolvente. Por un lado tienen las tropas terrestres asediando la población por un lado y las galeras zumbando con su artillería por el frente. Menos una de las galeras que con prudencia Amezola manda a una de las puntas para que esté vigilante por si viene navíos ingleses. Bueno, el destrozo que se produce, o sea, no hay resistencia ninguna. Los ingleses no se esperan que lleguemos allí y de pronto pues tienes 400 tíos con la mala leche que tenemos los españoles, pues circulando por ahí y cargándose todo lo que se encuentra en su paso. Ojo, y digo, cargándose relativamente. Tenemos solo constancia de 3 muertos en la zona en estas operaciones, pero el nivel de destrucción es que en Mousehole solo queda en pie un edificio que aún hoy en día se conserva, porque es el único edificio de piedra que hay. Bueno, pues ahí empezamos a hacer buena la profecía del mago Merlín y pasamos a fuego cosechas, haciendas, incluso una iglesia que es curioso porque hay una iglesia en Pol, que es un pueblecito que está al lado, y que Amezola la llama mezquita. El documento aparece como mezquita. No hemos entendido muy bien por qué. Probablemente porque todo aquello que no fuera católico, pues valía como mezquita. Es decir, si hubiera sido una sinagoga, pues probablemente también hubiera dicho que era mezquita. El caso es que era una iglesia protestante. Dentro de ella se encuentra un caballo de madera, una especie de exvoto y todas estas cosas, y al final la incendian y la iglesia sale ardiendo. Bueno, cuando termina toda esta operación, se da la señal convenida para el reembarque de las tropas, porque uno de los criterios que tiene Amezola, que es un criterio muy inteligente, es reembarcar las tropas y no dejarlas hacer noche sobre el terreno, porque no sabe lo que puede venir y no quieren que los pillen desprevenidos. Entonces, mucho más seguro embarcar las tropas, hacer noche en medio del mar y luego seguir la operación, que va a seguir al día siguiente. Y al día siguiente, ¿dónde sigue? Pues se van a ir a Penzance, que es, digamos, la población más importante que hay ahí, un puerto bastante importante, y según llegan ahí a Penzance vuelven a desembarcar, mientras tanto las galeras vuelven a hacer fuego artillero
en el puerto hunden 3 barcos pesqueros que había, en fin, y las tropas se empiezan a mover por ahí. Y en ese momento se produce algo de resistencia. El gobernador de la zona de Cornualles había preparado una milicia, y además una milicia razonablemente amplia. Pero en cuanto se encuentran con una formación de los tercios, se ponen nerviosos y salen arreando. Y al final dejan al gobernador solito con sus 12 estos, y al sargento Juan de Árnica con muy mala leche, que se va por él, y al final salen pitando también. Mandan un mensaje a Plymouth para que venga Drake a sacarlos del atolladero, y Drake está jugando al croquet con Hawkins en Plymouth y está en mejores cosas. Bueno, pues se van a New Lynn y también montan allí una fiesta interesante. Aquí sí que se encuentra una iglesia que el entretenido, el capitán inglés, les dice que esa iglesia sí que había sido católica en tiempos anteriores, y la respetan, no la entendían. Por la noche las tropas reembarcan y al día siguiente el fraile que llevan a bordo dice: hoy es el día de Santo Domingo, es el patrono de mi congregación y queríamos hacer una misa y tal. Y te cago en la cabeza, pues venga, pues vamos a desembarcar y hacemos una misa. Y aprovechan esa iglesia para hacer la misa, la iglesia que habían respetado. Entre tanto, mandan al sargento, la única fortificación que había en Penzance, en un fortín, que estaba con una pieza de artillería. Y dice el sargento: pues para mí. Y se va con un grupo de soldados, agarran la pieza de artillería y la embarcan a las galeras y se van. Bueno, después de todo esto, embarcan otra vez y se dirigen hacia el Cabo de Izar. Y ahí hay un consejo entre Carlos de Amézaga, donde habla con el resto de los capitanes de galeras y habla sobre todo con los carpinteros y calafates. ¿Por qué? Pues porque después de todas las navegaciones y todas estas operaciones, las galeras empiezan a resentirse. Las galeras que tenían son unas galeras que probablemente estuvieron en Lepanto, entonces pues, ya acusan el paso del tiempo en las cuadernas y bueno. Entonces, ante el riesgo de que vinieran los barcos ingleses que estaban en Falmouth, Dartmouth y Plymouth, ante el deterioro de las galeras y que bueno, pues ya se habían cumplido los objetivos militares, deciden volver a su base. Total que en este transcurso el capitán Burley dice: bueno, pues ya hemos interrogado a los prisioneros que hemos hecho, vamos a dejarlos en tierra, porque desembarcan, no les hacen daño, y según se vienen hacia el Cabo de Izar, pues se encuentran con un navío irlandés católico transportando vino, y entonces pues hacen negocios. Después del combate pues, embarcan unas frascas de vino para celebrar que todo ha ido bien. Y por la tarde se encuentran con dos barcos escoceses, también católicos, por lo cual pues no hay enfrentamiento entre ellos, y sí una transferencia de información muy interesante. Los escoceses les dicen, ellos vienen del sur, y dicen que hay un convoy de 46 barcos neerlandeses, o como dicen en la crónica, pichilingueses. Pichilingueses es el apelativo que le daban a los piratillas y tal, muy poco respetuoso. Pues hay un convoy de 46 barcos que están navegando de vuelta a encontrar en el mismo rumbo que llevan las galeras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues algo que es alucinante, dices: vale, voy con 4 galeras, he tenido una misión exitosa, no he tenido ni una sola baja, me tengo por delante 46 barcos y además escoltados, y
todo el mundo hubiera pensado, bueno, pues vamos a intentar esquivarlos y demás. Pues Amézola dice, me voy contra los barcos. Entonces, con 4 galeras deterioradas, se va contra 46 barcos, 7 de ellos de guerra. ¿Y qué es lo que pasa ese 5 de agosto? Empiezan a entablar combate artillero y empiezan a abordar los escoltas. Entonces, se acercan las galeras y los tíos empiezan a trepar, se montan en los barcos y les hunden entre 3 y 4 escoltas. Las galeras reciben también y el trozo de abordaje, pues también empiezan a aparecer las primeras bajas. Los chiringueses, los neerlandeses, se asustan y empiezan a prender fuego con las cubiertas y demás, un poco con afán de que los españoles no los aborden. Los españoles, venga, hasta que consiguen eso. Unas crónicas dicen que son 3 escoltas, otras que son de otras dicen que 4. Las galeras sufren también, y al día siguiente, después ya de pasar todo este episodio, se pasan al día siguiente, digamos, lamiéndose las heridas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la capitana tiene el trinquete, el palo de proa, tiene roto, la peregrina tiene partido la mayor y encima va haciendo agua, hay 20 bajas y hay heridos, y entonces deciden poner rumbo a Pont-d'Aví, que es el puerto amigo más cercano que se encuentra. Y efectivamente, el día 8 de agosto llegan a Pont-d'Aví y empiezan, pues, a reparar unas reparaciones de fortuna para proseguir luego rumbo a Brasil. Y tras reparar las galeras, el 9 de agosto, al final, llegan victoriosamente a Brasil, dando finalizada la operación. Entonces, un poco como conclusión, antes de que Juan José vuelva a tomar la palabra y nos cuente más del impacto que tuvo esta operación, simplemente quedé hecho con la idea de que toda la operación de desembarco tuvo 0 bajas. Las 20 bajas que se producen en el combate con los navíos neerlandeses, y sobre todo consideren el valor que hay que tener para ir con 4 galeras deterioradas y tíos cansados que han estado batiéndose el cobre en tierra, aunque no han encontrado excesiva resistencia, y se lancen contra 7 navíos. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. Y por mi parte, cedo la palabra a Juan José para que termine de cerrar esta historia. Vamos a continuar ahora, después de este recorrido, hablando de 2 aspectos que nos ha quedado ahora en la memoria desde el punto de vista histórico y cultural. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista histórico, unos resultados geopolíticos. Hemos visto antes que estamos en un conflicto. Hemos visto antes que hay una serie de acciones en ese conflicto de diversa intensidad, de diversa magnitud. La Invencible, la contraofensiva de Drake, que fue inmensa y fracasada por derrota de los españoles a Drake. Los asaltos de Drake a Cádiz, o el de Exes a Cádiz. Pero esta operación, que parece menor, tiene unos resultados. Desde el punto de vista militar siempre se analizan estas cuestiones con 3 niveles, o una perspectiva de 3 niveles. El táctico, la operación en sí, como hemos luchado, como hemos utilizado los buques, el armamento. El operacional, es decir, cómo hemos utilizado esto para el objetivo que teníamos de la vez, y el estratégico. El más importante es el estratégico. El táctico es una auténtica operación especial hoy día. Es un ejemplo de operación especial. Ya han expulsado por qué. Se sale, se llega, se arrasa, se crea
se crean dos efectos. Uno, de terror. Otro, de imagen. Y por si fuera poco, a la vuelta se hunden barcos. ¿De acuerdo? Del operacional, estamos en una zona que es el canal. El canal no es de nadie, el canal es como en el escenario terrestre un no man's land, un escenario donde están los españoles, donde están los neerlandeses, donde están los ingleses con sus narrow seas, sus zonas costeras próximas, como nuestro norte español, que también llegaron aquí los ingleses. En el norte, si van a Asturias o a Galicia, hay un dicho, además en gallego y en asturiano es lo mismo, y es cuando los niños se ponen muy enfadados o lo que sea, y aquí tenemos, o no sé si alguien lo se dice, pero bueno, en la Mancha que viene el lobo, te va a pegar el coco o lo que sea. Pues allí en Asturias y en Galicia, aún más significativo, porque se dice en gallego, es que va a venir el draqueño, que va a venir el draque, el draque, que va a quedar derrotado por los españoles, pero 5 veces, Bueno, hay unas bajas propias mínimas, unas bajas adversarias sensibles, pero lo que demuestra también esta operación es que ese canal, el English Channel, que dicen los ingleses, no es de nadie. No es español, pero tampoco es inglés. Es una zona en confrontación que luego veremos a futuro con otras dimensiones, se nos irían, ¿vale? Pero el más importante es el estratégico. Estas galeras, cuando vuelven, van a dar unos datos. Hemos llegado, hemos hecho esto, y le vamos a decir al rey, y el rey Felipe II se va a quedar con la copla. Va a mandar 2 nuevas armadas invencibles a la misma zona de las galeras. Ya no va a hacer la gran estrategia, difícil estrategia, que hizo con la armada invencible que conocemos todos. Que era, vete a Francia, llega a Francia, o mejor dicho, a costa neerlandesa, de Lisboa, y allí escolta a las fuerzas de Parma hasta Margate, hasta la desembocadura del Támesis. Esa era la armada invencible, no lo que nos han contado los ingleses. Y lo hizo la armada invencible muy bien. Llegó a la costa francesa y los ingleses no pudieron hacer nada para evitarlo. Pero, desde antes ya, estamos en el centenario del Marqués de Bazán. El Marqués de Bazán, recuerden, que era el que preparó tácticamente, logísticamente y operacionalmente la Armada Invencible y falleció justo en febrero. Por eso, Felipe II comete un gran error en nombrar estamos en las monarquías absolutas. Yo no voy a nombrar para esto a cualquiera, nombró a un aristócrata. ¿Quién era? El duque de Minas-Tirith, además familiar. Es el relevo, es quien va a mandar la invencible. Pero entonces, ya Marqués de Bazán le dijo, no, lo suyo es desembarcar directamente en Inglaterra y directamente aquí. Directamente aquí, en esta zona. Estas son las Islas Esquillas y las Orligas que ha dicho Jorge. Teníamos que haber hecho eso. Pues las galeras, los datos que le dan a Felipe II es, hemos llegado de Blavet, hemos hecho esto. ¿Y qué hace Felipe II? Monta una segunda armada, mucho más grande que la Invencible. ¿Pero qué le pasa a esta armada? Nada más salir de la costa gallega, en Finisterre se hunde ya sola. 2.000 muertos, Ella sola. Es que estamos hablando, que luego Jorge es un experto en climatología náutica, de una de las zonas más difíciles del mundo, que también le pasa al rey, ya hablaremos, Todos le pasaba lo mismo. Es más difícil subir que bajar. Desde Inglaterra es más fácil bajar por la mar que subir desde España. Luego leímos. Pero no se queda contento. España la potencia. Y Felipe II vuelve a montar una tercera armada invencible y, por cierto, desembarca sin ningún problema adversario inglés en Falmouth, justo al lado de... ¿Sabían esto? ¿Lo habían leído? ¿Lo saben por los ingleses? La reina se ve sorprendida.
los ingleses se ven los sorprendidos. La tercera armada, esta es la armada primera, uno de los grandes mapas que he dicho antes. Cuando está empezando su navegación Armada Invencible, la primera. Y lo que hace la Armada Invencible es irse hacia la costa francesa. Lo que hace ya Felipe II tras las galeras es decir, directamente hacia allí. Esa es desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, la lección aprendida. Este es el legado histórico. ¿Y cuál es el escenario? Bueno, Cornualles, zona córnica. ¿Le suena a alguien? Ya hemos hablado aquí antes, así que alguien actual que tiene que ver mucho con Cornualles, con mucho poder. Una tal reina. Bueno, eso para los que gusta el hora, semana y esas cosas. Bien. Hemos visto antes el mapa que ya ha puesto, parece naif, parece un mapa de ahora, es de 1540. Mouse Bay es, como digo yo, una apetecida bahía remota. ¿Por qué es apetecida? El mapa es de 1540. Los franceses, en su enfrentamiento con Enrique VIII, el padre de Isabel I, ya habían intentado desembarcar en el mismo sitio donde van a ir los españoles. Ese es el mapa. Pero por si fuera poco, es que es una zona donde van a sufrir varias incursiones bereberes para conseguir esclavos. Si van a Irlanda, esto es el sur de Inglaterra, la Riviera inglesa. Si van a Irlanda, que está al lado, también al sur, a Baltimore, van a haber varios cárteles de muchos esclavos irlandeses que fueron cogidos por los berberiscos que teníamos nosotros como enemigos en el Mediterráneo, o todos los frentes que teníamos. Se dan cuenta que no hemos hablado del Mediterráneo. Pero los berberiscos subían a coger esclavos. No esclavas, curiosamente, esclavos. Entonces, es una zona muy apetecida. Por si fuera poco, este es el famoso monte San Michel, ¿vale? Esto es una visión del siglo XVI. Por si fuera poco, es una zona, primero, donde no se hablaba inglés. El córnico, esta fue la última mujer, siglo XVIII, y esto quiere decir, me niego, jamás habló inglés, se negaba a hablar inglés. Porque había un sustrato, punto uno, católico, pero también había un sustrato, sobre todo, ancestral, ligado a la leyenda, a la mitología. Eran pueblos muy primitivos para el resto de los ingleses. Es como para nosotros, o los gallegos, o los de los montes del norte del Pirineo, es primitivos, es costumbres raras. Es decir, todo lo que son las profecías estaban a la orden del día. Por si fuera poco, y hoy, en el siglo XVIII, es muy importante esta zona, por el estaño. Este es el símbolo del estaño. Será una de las regiones más ricas de estaño del mundo. La minería inglesa va a estar en el sur, en Cornualles, córnicos, como he dicho antes. Y, por cierto, Mouse Hall, que hoy se define como, lo veremos ahora, como el sitio del ratoncito, el agujero del ratoncito, realmente no es en inglés, es más haile que en el idioma córnico, que quiere decir pequeño camino para una niña. Fíjense. Pero lo más importante es lo que ya ha dicho Jorge, la rebelión. Eso es de hace 4 años. Hay una asociación córnica que recuerda que son cruces, los 900 ajusticiados a sangre fría por las tropas tudorianas, la reina inglesa. Aquí hablamos de la Inquisición, pero oré. Bien. La huella, 3 visiones. Desde el punto de vista patrimonial natural, inmaterial y artístico. Desde el punto de vista natural y ligado a la toponimia, tenemos, entre otras cosas, tenemos a un señor archivero por aquí, ¿no? Newly Archive, un archivo de referencia para quien quiera ir allí, ¿vale? Pero en ese entorno, que en un mapa actual, como es Penzance, Mouse Hall,
tenemos la Merlin Rock. Eso es. Si no me dicen que Merlin, pues es como un punto más. Pero, ya lo ha dicho Jorge, la profecía en este pueblo tan primigenio se heredaba, se transmitía, era una cultura intrínseca, lo mito, lo legendario, lo misterioso. Point España, punto español. Este es el mapa actual para hacer un gran recorrido, una costa preciosa, por cierto. Es la Riviera Sur, es sol constantemente, es la zona de las más caras de Inglaterra. ¿Qué tienen enfrente? La costa norte española. En la costa norte española llueve más, hace más frío y es más verde que esta costa. ¿Vale? Punto español, asociado a contrabandistas. Está muy cerca de Benidorm, ¿vale? Mouse Hall hoy. Allí, la jornada primera. No vamos a insistir mucho. Este soy. Mouse, podemos decir que es gallego, ¿sí? Es asturiano. Mouse Hall, la casa famosa que quedó en pie y que es recordada constantemente, vamos a ver ahora, legendariamente. La iglesia de San Paul, donde estaba esa mezquita que ha dicho Jorge. Eso está a 2 kilómetros arriba en Cota. Y esa es la bahía. La bahía desde el punto de vista de uno de los desembarcos. Ahí está el Monte St. Michael, ahí está Penzance, que es la zona más grande, con sus dos. Por aquí estarían las galeras con todos estos datos que ya ha dicho Jorge, pero estos son los datos que aparecen en el informe que hemos trabajado. Penzance, y esta es Newry, donde está el archivo. Es decir, en realidad estamos hablando de unos 4 kilómetros, Pero ojo, en la mar es otro concepto. Y la cantidad de casas que quedaron destruidas rondan los 1000 casas. Es que es alucinante. Entre el fuego de las bombas, de los cañones, que bueno, podría hacer daño, pero lo que más daño hace es la quema intencional que hacen los tercios. ¿Por qué? Porque eran cottage, las casas típicas de allí, las típicas de pajizos. Y eso prendía. Agradecemos mucho al museo que hay allí porque nos ha facilitado estos restos, que como dicen por ahí, esa bola puede ser de los españoles. Bien, pero como ven ya hay una reminiscencia española ahí. Pero desde el punto de vista creativo, ¿dónde se asocia esta incursión española y ese legado? En la literatura. Por lo pronto, aparte de que es una fábula de creatividad, como vamos a ver, estamos hablando de Penzance, cuando vayan allí, si es que van, primero los que están alérgicos como yo o asmáticos, que no lleven claro al entrar, Esta es la posada del almirante Pol, la isla del tesoro. Y aquí era el famoso que iba con la española, nombre español del barco. Si ven, para más gracia, ahí tenemos a un pirata. Si entran aquí dentro, es piratas por otro lado de 1,90, bueno, todo colgado, te vas a matar. Yo no puedo entrar aquí. Pero es un atractivo turístico. Esto es una auténtica casa, como hemos visto antes, pero de construcción, no los cottage. Y empezamos con 3 autores. Autora, quizás. El primero de ellos fue Richard Tregogas. Este fue un marino. Y ya cuando llega, lanza este poema. Y yo he puesto en amarillo lo más chocante. Los don. Los don de don. Los españoles eran los don. Igual decimos aquí los sir. De Iberia. Alimañas. Descerrajaron las plantaciones los temibles invasores. Bueno, se quedó, es un poeta local, desconozco, yo tampoco soy un experto en literatura, pero fíjese cómo queda. Y la siguiente es, en esa casa que hemos visto, comienza ya la superstición que tanto le gusta en el fondo al mundo inglés, a la literatura inglesa. Y tenemos 2 autores y autoras
Esa casa, que por cierto está en venta, la Kenway Arms, es la que el noble fue, en la realidad, matado por los asaltantes españoles, punto. Pero en la leyenda ha quedado como que un capitán español. La única casa que dejaron en pie los atacantes cuando bombardearon ferozmente el lugar, yo no sé si fueron feroces o no, hacia el año 1500 o algo por el estilo. Esto lo dice aquí. Vamos a ver ahora. Pero precisamente un investigador del siglo XIX, una excelente referencia de investigación etnográfica y etnológica que se pasó por todo el sur de Inglaterra recogiendo leyendas, pasando y paseando y haciendo historia, William Butler habla de este Jenkins Cave. En esa casa que hemos visto, que por cierto, para quien está en venta, pues según parece, todas las noches se enfrenta a un fantasma y es el asesinado por los españoles y aparece sangre. Bueno, de hecho, casi aquí tenemos una fantasma. Está la compañera Natalia Mateo, que no está, pero bueno, donde esté es ella. Pero fíjense estas construcciones que son propias de Galicia o propias de Asturias, o incluso, bueno, si también las vascas y cántabras quizás son un poco a mis pruebas. Bien, bueno, sigo, lo dicho, y entonces esta placa existe, y la placa viene a decir, Jenkins Wayne, que fue asesinado aquí el 25 de julio defendiéndose en su casa contra los españoles. Sin embargo, ese señor, que es el que he dicho antes, da otra versión. Mató a los españoles y fueron muchos más, pero si no, fíjense cómo cambia la historia. Pero de pronto seguimos con Mouse Hall y sigue escribiendo otro autor, que en este caso es una mujer. Un extraño pueblecito pesquero muy pintoresco. Tal vez demasiado pintoresco. Y por cierto, esta autora no dice Mouse Hall, dice Rat Hall. El orificio de la rata, ya no es el de ratoncito. ¿Se imaginan quién puede ser? Agatha Christie. En Señorita Marple y 13 problemas, hay uno, el cuarto, en el que, para un asesinato que se liga también con un fantasma en esa zona, aparece la referencia. Y, por último, ¿qué nos queda hoy en esa vía remota? Pues esto que estamos viendo es donde había, esto es pensando, aquí había un fuerte, ese cañón que el sargento mayor Ruiz de Arnica, que a mí me gusta decir como lo pone el informe, que dice que fue el primero en poner pie en esa tierra, joder, eso es alucinante, en el informe del 1595, el primero que puso pie en ese reino. Bueno, aquí estaba el cañón. En los años 20, yo que soy un forofo del Art Deco y sé que estoy en la patria del modernismo, lo sé, es una swimming pool gigantesca, preciosa, de los años 20. Es una preciosidad. No, esto no nos recuerda absolutamente nada a, esta es la zona de pensarse, lo que pasó aquí en 1595. Y con esto ya está. Por mí. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto intentamos contestarla. Una pregunta un poco simple. Reconozco que la investigación es muy documentada y muy compleja a nivel de lugares, fechas, nombres, etc. Pero una cosa, que es un capitán entretenido. Que yo creo que lo hemos pensado todo, pero no... Sí, a ver, no he querido exponerlo en medio de mi intervención. Un capitán entretenido, a ver, dentro de los que iban a bordo de los barcos, pues estaban los oficiales normales y luego había
dos tipos de personajes más, los entretenidos y los aventureros. Entonces, el entretenido cobraba sueldo, no era un oficial de armada y cobraba sueldo. El aventurero encima se lo pagaba a él. O sea, curraba igual que cualquier marino, pero encima ponía pasta. Sin sueldo, ¿no? Un voluntario. De hecho, en Armada Invencible, que es un ejemplo, en Armada Invencible ya lanzo la idea, de que aquí tenemos que hablar mucho de Armada Invencible, pero por muchas cosas. Como era una cruzada, la Armada Invencible estuvo preparándose en Lisboa 3 años. O sea, eso de que en España el patrimonio inmaterial ligado a la Armada Invencible solo es que aquí la Armada Invencible taló en toda España. La taló por esta mentira, si eran barcos hechos, eran barcos embargados, ¿vale? Se concentra toda en Lisboa. Y Lisboa, pues, como era una cruzada, como además iba en nombre del rey, como además la mandaba en su momento el marqués de Bazán, como venían, bueno, se alistó gran cantidad de la nobleza española. 2 anécdotas. La primera es los condes en Albacete, que he investigado y que les invito en octubre a que vayan a más conferencias que vamos a tener sobre ellos, son los condes de Paredes, vinculados a Albacete por ciertas circunstancias, y se alistan los 3 hermanos, uno ya de militar, y se van a un galeón que ahora vendrá la segunda anécdota, se llama el San Juan. Pero estos dos, que era el conde y su hermano, el conde va con 12 criados, y cuando ya está en Lisboa 1 año, le pide a Felipe II, le dice, oiga, tengo tierras, estoy muy cerca de usted, pero ¿me puede pagar algo? Y entonces, en un listado, Felipe II le dice a Bazán, páguese y que sea capitán entretenido. Pero su hermano, que va con él, que no es un nadie, es el quinto de la familia, o sexto, tiene que ir pidiendo con la calle. Era un aventurero. Y al final suplica un apoyo y se le da un poquito de apoyo por Felipe II. ¿Vale? Estos 2 condes fallecen junto a 1.400 personas en el hundimiento de la Real Zara Girona en el norte de la Ulster, volviendo dentro de la viaje de la Invencible. 1.400 hombres caen ahí. Y todo el oro de la Armada Invencible estaba en esa raya. Todas las joyas están hoy, recomendable que vayan a Belfast, al Ulster Museum, donde tienen toda la sala dedicada a la Girona. ¿Vale? Bien, esa es una anécdota. Pero fíjate, o fíjese, en este caso, fíjense la importancia de haberse alistado en ese momento allí. Uno, ¿quién se alista por esas ansias de aventura y de grandeza? Un tal Félix López de Vega. López de Vega navega en San Juan, que es el galeón que más se pega, el que más combate, y que regresa. Y ahí va el tercero de los hermanos. No se enteró hasta que vino aquí que sus hermanos habían fallecido en la Girona y heredó el condado de Paredes. Y luego una anécdota más. Hay una obra de teatro que ganó el premio Max, se llama La Ternura. La Ternura, aconsejable, hay una película muy buena, muy simpática, con Emma Suárez y demás, que está basada. Lo que pasa es que rompe el esquema, ¿no? Pero es muy recomendable, con niños, es muy bonita, La Ternura, está en el Play. Pero La Ternura del teatro, el director, Sanzor, se basa en Una noche en Shakespeare, una noche de verano. Y la idea es que una mujer, una madre muy mala, con sus 2 hijas, que la madre es una mujer experta de los hombres, lleva a sus 2 hijas y dice, nos embarcamos en la Invencible, para allí, con 2 condes ingleses, hagáis fortuna. Fíjate, esa es la historia de cómo embarcarse en la Invencible, como entretenido, como aventurero. Aprovechó. En la Invencible fueron 38 mujeres, 38 señoras de sus señores soldados. No sabíamos eso, Se prohibieron las malas mujeres. Cuidado con la mala mujer, lo que se decía entonces.
que era algo más que habitual. No las malas mujeres, sino por desgracia llevar a mujeres para otro cometido, pero también mujeres viajeras para ultramar. Pero en este caso fueron 38 mujeres, señoras de sus soldados. Por cierto, sufrieron 2 naufragios. En la Armada, cuando ya se va al tornaviaje, y sobrevivieron las 38. Pero la risa de sufrir un naufragio, contratar en Noruega otro barco para volver a España, volver a naufragar y entrar su capitán por Alicante. Eso lo investigamos Natalia Mathieu y yo en este premio que hemos recibido del FRAC sobre el legado cultural. 38 mujeres, para que digan que las mujeres no había valor y con sus señores soldados, pues ahí iban a pegar tiros también. Pero esto viene por lo de los entretenidos y esto es anécdota de la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿han estado en todos esos sitios? Sí. Y ahora la idea es que es una producción, ¿no? La idea es convertir eso en un documental. Qué bonito. Esto no es para una película o para un cómic o para un... Esa piscina que es de agua de mar. Es de agua de mar, que Para que se caliente un es poco. muy grande, es grandísima, si te das cuenta. Entonces, todo esto será una verja, que bueno, muchas horas, una verja, por cierto, aquí hay un sitio, claro, para tomar el sol, además con rayas azules y blancas, vamos, típico años 20. Y, como ve, se hizo, bueno, es la Jubilee, la piscina del jubileo, efectivamente, la Jubilee, por la cuestión de la reina y demás, la Jubilee Pool, y está ligada. Esto es Newly, ahí está el archivo. Por cierto, señor archivero, algún día se quiere ir para allá, ahí está. Recomendable, Sol, por cierto, caro, es la Riviera Inglesa, carísimo. ¿Ustedes conocen a un grupo, no sé, se llama los The Beatles? Los Beatles. Esto es decir, ya con los jóvenes dicen, ¿cómo? Pero ponen música y dicen, esto es música. ¿Ustedes recuerdan esa canción me gusta menos? Que dice, una canción que dice, cuando tenga 64 años. Sí. When I'm 64. Pues una de las frases se dice, y nos iremos como jubilados a la isla de White. La isla de White está a poco de ahí, porque el sur de Inglaterra es que es Alicante. Es mediodía eso. Es mediodía, el sol, o sea, pero lo importante desde el punto de vista nuestro es Plymouth, como ha dicho Jorge, está a 70 kilómetros nada más. O sea, Drake no hizo nada contra las barreras. Es otra muestra de incompetencia del famoso Drake. A Drake hay que ya ponerlo hasta aquí, bajar. Pero la historia está en que ahí se abre ya el Finisterre, el Land's End, que dicen los ingleses. Punta España está detrás, Máspal está detrás. Y el Finisterre español es el Finisterre inglés. Y este es el Canal de la Mancha, ya esto es el Atlántico ya. Y ese Canal de la Mancha que es durísimo para la navegación, ¿no? De hecho hay varios museitos con una de las salas de todos los museos son naufragios, pero naufragios recientes, incluso de botes, bueno, de hecho en Mouse Hall, si mal no recuerdo, hay un cartel a un bote de salvamento de los años 70 que zozobró haciendo una acción de salvamento, murió su tripulación. Pero es una zona climatológica muy, ¿no? Conflictiva. Todo el canal de la Mancha fue muy voluble en los tiempos, en los vientos, mucha niebla, todo lo que viene del Atlántico, todo entra por ahí. No tenemos más que ver cualquier día los mapas meteorológicos y enseguida ver la borrasca como normalmente atraviesa Irlanda, llega a esa zona y luego baja y nos deja aquí algún resto. El cuadro ese que aparecen 3 personas viendo un mapa, ¿de quién es? De la inteligencia artificial. Ah, Eres experto, yo soy analógico, yo soy la primavera. Casi todas las imágenes que hay en mi presentación están hechas por inteligencia artificial. A ver, fue un experimento ¿Y el mago Merlín también? Y el mago Merlín también. Y el pie de la portada. Los esquemas de la galera no, muchos de ellos son del capitán de navío Pedro Fondevila, que fue una de las personas que más
sabía de galeras en España, y de hecho tuvo el proyecto de recrear una en Cartagena, pero falleció sin que su proyecto llegara a buen puerto. Casi todos han sido generados por inteligencia artificial, porque yo quería saber que si yo le contaba una historia, la inteligencia artificial sería capaz de interpretarla. Los resultados no son malos. Cuando le cuentas buenas historias a la inteligencia artificial contesta bien. Y están hechos desde hace tiempo, pero ahora serían mucho mejores. ¿Y el Mont Saint-Michel es el Mont Saint-Michel que fue cerca del desembarco de Normandía o no? No. Entonces es que no he entendido muy bien eso. Claro. O sea, el original está en la costa de Normandía. Sí. Y ahí hay Pero una... entonces ese que aparece ahí, Es de la misma congregación de los benedictinos sí. que ¿Pero dónde está? en Cornualles. En la acera de enfrente, digamos. Claro, es que lo curioso es que son los benedictinos. Hombre, pero el famoso, que es el tercer monumento más visitado de Francia. Claro, claro. Entonces, esta es la versión inglesa de eso. Y lo descubren los benedictinos. ¿Pero cuál es el primero? El primero, el francés. Vale. Y este lo descubren y dicen, anda, pues si aquí estamos como en casa. Y fundan una abadía. Es que los ingleses todo el rato copiando. Pues aquí es que lo tiene en la fotografía. Y los españoles cuando llegan, ¿qué dicen? Han huido todos los ingleses hacia un monte que se llama Moncafú. ¿Moncafú? Esto es español de 1595. Moncafú, que también está para otro cómic, y novelas. Moncafú, claro, igual que decían Plemúa, no decían Plymouth. El que ha dicho ahí, Plemúa, hemos llegado a Plemúa. Claro, igual que los ingleses tenían de nosotros. Bueno, Cádiz porque es fácil, pero el error, bueno, también, pero lo puedes decir, pero a algunos otros les cuesta. Este es Moncafú. Moncafú, entonces, queda para que sea también un monstruo, un mago también. No, Aquí podemos inventar lo que sea. Esto sí que Yo no me ¿Puede poner el mapa de la Ese. ciudad de Red? El mapita naif, ¿no? Perdón. Y el hecho de que dieran a misa cuando desembarcaron, como, quiero decir que les sentaría como a rayos, ¿no? Porque llegar allí con todos los... No, a ver, la misa que hacen en tierra Ay, es porque el día era el día de Santo Domingo, entonces como les digo, pues Ya, pero como eran protestantes, entonces el hecho de que llegues y... no creo ni que se enterasen, porque estarían todos poniendo campo a través. Y probablemente, si se enteraron, tampoco les... Una de las razones de esta zona era porque había mucho católico oculto. Entonces... Sí, por eso me refería que a ellos sería como un poco una bofetada. Claro, en buena ley deberían de haber encontrado aceptación. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, esto es una operación militar. Una operación militar, lo que ha hecho, pues, no sé, porque hay que imponer terror en la zona y dejar un significado de que somos capaces de protestar nuestro poder aquí. Si no se hubiera ido de forma tan violenta, probablemente se hubieran hecho contactos, y yo creo que no tenemos referencia a los interrogatorios que se hicieron a los prisioneros, pero estaría por asegurar de que algunos fueron muy amables dando información. Sí que hay un movimiento importante, que luego Isabel I empieza a fortificar esa zona. O sea, lo que durante la época de la Gran Armada, a ver, la inteligencia en aquella época funcionaba muy bien, en un sentido de que nosotros teníamos un montón de espías en Inglaterra y ellos tenían un montón de espías en más. Luego eso, cada vez que asaltabas un barco, pues le preguntabas amablemente a los que iban en el barco, o a lo mejor no tan amablemente, y sacabas información.
costa de Levante, que conocemos todos, con la diferencia de que simplemente son torres de aviso. Las nuestras eran un poco más potentes en ese aspecto, estaban artilladas y con una guarnición cutre, pero guarnición al fin y al cabo. Y después de esto hay un plan de Isabel I para fortificar toda la costa de Cornualles, porque claro, es que se las ven muy mal, se las ven muy mal. Y ahí hay problemas económicos porque financiar todas las fortificaciones de todo esto pues vale un dinerito. Y los ingleses en aquella época no tienen dónde quedarse muertos. Un ejemplo de los marineros, o sea, los marineros que llevan los barcos ingleses no pueden desembarcar hasta que no reciben las pagas. Se ponen de hambre, gordo, no les llegan las pagas. Un poco cortitos. Sí, ha sido una ponencia excelente, muy bien documentada y muy entretenida, enhorabuena. Y muchas gracias. Y yo lo que me llevo es una operación de envergadura, es un raid de aquella época hecho por una potencia militar que lleva 400 personas en 4 galeras, a no sé cuántos mil ya estaremos, y eso hay que hacerlo. Y te das cuenta de la capacidad que tenía aquella monarquía. Y cada vez que veo uno de estos asuntos o leo uno de ellos, yo siempre reflexiono, porque este no es el primero. Hay, diría que decenas de ellos a lo largo de nuestra historia, sobre todo en el siglo XVI y en el siguiente, en el siglo XVII. Y sin embargo, 50 años, es decir, había una capacidad, había unos marineros, había una filosofía militar y una táctica militar adecuada, y 50 años después estábamos firmando en Westfalia, atención, y 100 años después en Utrecht lo perdíamos casi todo lo de Europa y tal, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, o sea, Castilla hasta el siglo XV llevaba una carrera de potencia mundial, desde que se recupera las naves de Tolosa un poco antes, con Alfonso VIII, va creciendo, y llega al siglo XVI, que descubrimos un continente nuevo entero, con todos sus recursos y todo su dinero, con todo, yo creo que es la cumbre, cuando está en Capitán y que hacemos con Italia, y luego llega en el siglo XVI con todo ese dinero y con esta monarquía y con toda esta capacidad que estáis contando de hacer cosas, y nos dura 50 años. Entonces yo siempre me pregunto ahí, ¿por qué? ¿Qué falló? No era la base, no eran los buques, no era la técnica, no era el ejército, eran errores estratégicos. Porque además una potencia mundial, efectivamente, que había descubierto un continente nuevo y que hacía una bancarrota detrás de otra que no podía pagar sus intereses. Entonces, yo siempre me pregunto y reflexiono y busco para leer, ¿dónde fallamos ahí? Porque llevábamos camino de lo que es ahora Francia o Inglaterra. Castilla llevaba ese camino. Una cuestión del punto de vista histórico y lo náutico para ti. Porque dos cuestiones históricas nada más. Aragón, ustedes, Mediterráneo, eso, Castilla es Castilla, pero Aragón, el reino, con la corona de Aragón, ustedes, el Mediterráneo no es cualquier cosa, es lo suyo, ¿De acuerdo? No, lo digo porque yo que soy castellano, claro, Castilla, claro, no, pero Mediterráneo, hola, que era de ustedes, de Fernando el II de Aragón, el católico, y luego, claro, eso es lo que hereda la monarquía de Carlos I y luego Felipe II. Pero el Mediterráneo es el otro sector que no hemos tocado, aún así lo tocamos, entonces no paramos. Punto uno. Pero punto dos, también voy a decir una cuestión desde el punto de vista histórico. España era, antes del descubrimiento de América, que es una palabra que hay que defender desde el punto de vista histórico, quien descubre es quien lleva iniciativa. El que va a la Luna es que ha ido a la Luna. Los marcianos no han llegado todavía aquí, no se han descubierto, hemos descubierto la Luna. No pasa nada por ese descubrimiento, Parece que duele. Los aztecas eran un gran imperio, pero no salieron fuera, Los chinos se quedaron dentro. La potencia entonces fue la monarquía hispánica, España y Portugal, ¿vale? Pero lo que quiero decir, hasta el momento de Colón, España, que acababa de salir de una reconquista dura,
es un país pobre. Es muy pobre. Y luego, con todos estos conflictos, no entramos en lo sociológico, se desangra. La única zona rica de España es el litoral mediterráneo y un poquito el sur atlántico. España, todo este oro que hemos visto, ¿iba a dónde? A los tercios. A pagar los tercios. ¿Y ese oro dónde se quedaba? En los Países Bajos. Poco se hizo aquí, poco se hizo la mesta, sigue siendo mesta, poco se reprodujo, se implantó en reformas fabriles, no, iba todo para arriba. Como dijo una muy buena frase de un aspirante historiador al que tengo mucho respeto, España era un imperio de hambrientos. El azerío de Tormes, eso era España. Aquí, sin embargo, los Países Bajos, vaya a Bruselas, o vaya a Gante, vaya a Amberes, que Amberes estaba tomado por los españoles. Entonces, ¿quieres decir que No, tener tercios allí? Claro, eso es la estrategia militar. Más o menos es, no tendríamos que haber estado allí, la respuesta. Ramón Benítez ya decía, si no llega a haber descubrimiento de América, la proyección española natural, como la de todos los estados, ¿cuál sería? Como Italia, África. Que de hecho en África también estamos, ¿verdad? África. Pero de pronto llegó Colón, y se descubre América. Todo cambia. Ojo, muy importante, en nombre de Castilla. Porque recordemos que hasta Carlos III, ustedes de aquí no podían comerciar. Eso hay que recordarlo también. España era un estado federal. Punto. De reinos y de coronas. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista náutico, casi, a ver, desde el punto de vista náutico, no había problema. Pero sí quiero apuntar un detalle de, digamos, el fracaso del imperio, y es un detalle demográfico, es decir, la despoblación. Un detalle Demográfico. España siempre ha sido un país con muy poca gente, poquísima gente. De hecho, en la época que estamos hablando de Felipe II, se intentan organizar unas milicias de 60.000 hombres y tal. Bueno, el Consejo de Guerra de Felipe II empieza a mover para conseguirlo. Claro, al final tienes que traerte gente de otros países y de convenios con no sé quién y tal. ¿Por qué? Simplemente porque no tienes gente. Pero eso ya te pasa desde el descubrimiento de América, que van 4 pelados allí. 4 porque no hay gente en España. Entonces, somos un país que estamos malditos demográficamente, no hacemos hijos. Y en aquella época, hacer hijos era un auténtico problema, porque se morían. Porque encima, un poco lo que ha dicho Juan José, no estábamos invirtiendo en mejorar las infraestructuras nacionales, estábamos peleándonos por todo el mundo mundial y por mucha riqueza que estuviéramos extrayendo del Nuevo Mundo, es que no daba. Y Felipe II quiebra 3 veces. Pero no tenemos gente. ¿no? Y eso además de inventar los convoyes, porque si otra cosa ha sido España potencia, ha sido en la logística que hemos visto. Hay una frase de los neerlandeses, que llega un poquito después de toda esta época, los neerlandeses anti-hispánicos, ¿no? Que dicen, no da lo mismo que los españoles nos dominen o no, o que no les tomamos los convoyes, las flotas, porque los convoyes es una joyería única en la historia, ¿eh? Es organización perfecta española. Ya comentaré luego una anécdota a Jorge. Pero dicen en aquella época, no se los podemos tomar, pero el oro va a acabar aquí. El oro que traen los españoles nos lo traen aquí. En vez de que ese oro se quede aquí, se va para aquí. Esa es la gran
frase de aquella época. Tanta tecnología, tanto trabajo en las minas de Potosí, tantos convoyes, tanto esfuerzo, tanta organización, tanta eficacia. ¿Han visto la gran película que hay de Brad Pitt sobre la historia de Hugh, del piloto norteamericano? Bueno, hay una frase. Cuando ese piloto norteamericano, famoso, como fue pareja de Katharine Hepburn y demás, y el que inventó la Hugh en varios aviones y más, dice: yo quiero hacer una empresa, quiero tener oro, quiero tener oro como los galeones de España. La imagen de los galeones de España, esos convoyes únicos, esas incursiones, esas interceptaciones que querían hacer los pobres de Inglaterra, era pobre, pero los más ricos de Inglaterra también alguna vez, que lo conseguirán, por cierto, 2 veces, las 2 únicas veces, me parece que son 1, 2. Ese oro llega aquí, a Cádiz, escoltado, pero ¿dónde va? Rápido a pagar. Rápido a pagar a los tercios, que si no se cabrean. Es lo que pasó. ¿Por qué todo aquel oro, toda aquella potencia pasa de lejos y acaba? Bueno, entonces, pero se queda también en los Velázquez, en la fiesta de Palacio, y en todas estas joyas que tenemos, ahí se queda todo. Y los albañiles, que eran buenos, unos palacios. A veces pienso que tuvimos mala suerte con los matrimonios de los hijos católicos, a veces reflexionando, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros en Flandes? Lo bien que nos hubiera ido si los descendientes, si no hubiera muerto el heredero de Juan, de un guatiz, ¿no? De estos príncipes. Si no hubiera muerto y el heredero a Juana la Loca, si Juana Rosa no hubiera heredado los reyes católicos y no hubiera llegado aquí Carlos I el Emperador. Si hubiera seguido los Trastámara gobernando solo Castilla y no hubiéramos tenido que defender el camino español, la zona de Flandes, y no hubiéramos entrado tan de lleno quizá en las guerras de religión que provocó esta es más un la reforma, que es una catástrofe en el cristianismo y en Europa, ¿no? Pero esto son reflexiones mías, ¿no? Por eso a veces pregunto, ¿qué pasó? No, pero eso pasó por una cuestión, es que en el siglo XVI España, Inglaterra, no tanto los Países Bajos son la referencia, tengo que decirlo por lo menos por mi parte. Los territorios eran posesiones de los señores, éramos súbditos, y Europa, los territorios eran sus rincones. Entonces nos peleamos por las apetencias familiares de un Felipe II, porque tiene ahí, por eso surgen los conflictos. Todo eso cambia cuando en el siglo XIX y XX con la Revolución Francesa. Pero perdón, eres tú el que te... Náutica. De todas formas, perdón, yo creo que estamos reflexionando mucho y estamos abriendo la puerta para otras ponencias, conferencias. Yo creo que si dejamos este punto aquí, yo creo que abrimos la puerta para futuras ponencias. Así que creo que lo que toca es... Finalizamos el acto aquí, si os parece. Es que de verdad como uno se queda sin palabras. Porque, claro, tenemos mucho desconocimiento y entonces, bueno, pues creo que ha sido maravilloso escucharos y ya lo ha dicho José Luis, quedáis emplazados para futuras conferencias. En Yuri, nos llamas al archivo de... Exacto. Ya pasa No estaría mal. Muchísimas gracias por vuestra intervención y sobre todo por aceptar esta invitación de venir a Novelda. Todo un placer.